Cuando Tauro calla bocas, el universo entero guarda silencio por un instante. No porque el rugido sea ensordecedor, sino porque la contundencia de sus actos trasciende la necesidad de palabras. Bajo la regencia de Venus, planeta del amor, la belleza y los valores, Tauro es muchas veces subestimado por su calma, su paciencia y su ritmo pausado. Pero lo que no comprenden quienes lo miran desde la superficialidad es que esa serenidad encierra una fuerza sísmica, una voluntad de hierro que se forja lentamente hasta que el momento perfecto llega. Y cuando ese momento se manifiesta, cuando Tauro decide responder no con gritos, sino con resultados, entonces las bocas que antes lo dudaron solo pueden cerrarse. Tauro no es de los que buscan reconocimiento a cada paso. No lo necesita. Su constancia es su credo, su lealtad a sí mismo es inquebrantable. Mientras otros alardean, él construye. Mientras otros promueven ilusiones, él planta semillas. Silencioso pero constante, avanza como la primavera que no se anuncia, pero lo transforma todo. Por eso, cuando al fin llega a su meta, cuando alcanza lo que parecía imposible, cuando demuestra con hechos lo que muchos negaron, nadie puede refutarlo. Porque el éxito de Tauro no es efímero ni ruidoso, es sólido, palpable, invulnerable. Bajo su apariencia tranquila, habita un alma indómita que conoce el valor del esfuerzo verdadero. A Tauro no lo regalan nada. Cada victoria es el fruto de su persistencia casi sobrenatural, de su terquedad sagrada, de su capacidad para resistir lo que otros no soportarían ni un segundo. No necesita prometer, porque cumple. No necesita convencer, porque demuestra. Cuando Tauro calla bocas, lo hace con una clase de grandeza que no se puede imitar, la grandeza de quien nunca se desvió de su camino, aunque todos le dijeron que estaba equivocado. En la rueda zodiacal, Tauro es el signo que representa lo estable, lo tangible, lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Por eso, cuando Tauro calla bocas, no lo hace por venganza ni por ego. Lo hace como consecuencia natural de su esencia. Porque su éxito no es un grito de guerra, es una ofrenda a la tierra que labró con sus propias manos, es el eco de su silencio trabajado día tras día. No arrebata victorias, las cultiva. No destruye rivales, los sobrepasa con dignidad. Su elemento, la tierra, le da una conexión profunda con lo real. No se pierde en castillos de aire. Tauro camina sobre terreno firme, y ese mismo suelo que otros pisan con ligereza, él lo conoce centímetro a centímetro. Cuando llega a la cima, no es porque haya escalado rápido, sino porque jamás dejó de subir. Esa determinación férrea, inquebrantable, hace que incluso los más escépticos bajen la cabeza cuando lo ven triunfar. Es entonces cuando su silencio se convierte en trueno. No dice «te lo dije», no necesita restregar su verdad en el rostro de nadie. Simplemente se mantiene firme, sereno, poderoso. Las bocas que una vez lo criticaron, lo dudaron o lo subestimaron, quedan mudas ante la implacable evidencia de su logro. Y no por miedo, sino por respeto. Porque cuando Tauro habla con hechos, no hay argumento que se sostenga en su contra. Incluso en el dolor, en la caída, Tauro no se rinde. Se recoge en sí mismo como la semilla que sabe que el invierno no es el fin, sino el preludio de un renacer más fuerte. Quienes se burlaron de su lentitud, de su cautela, de su aparente rigidez, quedan sorprendidos cuando lo ven resurgir más sabio, más fuerte, más firme que nunca. Ahí es cuando comprenden que callar a Tauro no es solo un error, es un imposible. Porque su silencio no es sumisión, es preparación. Y su respuesta, cuando llega, tiene el peso de la verdad irrefutable. En la batalla del tiempo, Tauro siempre vence. Porque no corre, avanza. Porque no presume, demuestra. Porque no se desborda, se mantiene. Y cuando llega, no solo calla bocas, sino que eleva el estándar, redefine la medida del éxito, transforma el juicio ajeno en admiración involuntaria. Así es Tauro, el guerrero de la tierra, el alma inquebrantable del zodiaco. Cuando calla bocas, no lo hace para humillar, sino para iluminar. Porque su victoria es también una lección, que la perseverancia es más poderosa que la arrogancia, que el trabajo silencioso grita más fuerte que cualquier discurso, y que aquellos que no se desvían de su esencia terminan por conquistar lo imposible. Y en ese momento, cuando las bocas se callan y las miradas se vuelven hacia él, Tauro sigue adelante. No se detiene a recibir aplausos. No necesita aprobación.
Su recompensa está en el fruto de su esfuerzo, en la solidez de sus cimientos, en la paz de saber que lo logró a su manera, sin traicionar jamás quién es. Porque en su mundo, eso es lo que realmente importa. Y con eso, Tauro no solo calla bocas, conquista el respeto eterno. Cuando Tauro calla bocas, también se produce un movimiento en las raíces mismas del destino. No es solo una demostración externa de fuerza, es un acto de alineación con su propósito más elevado. Como signo fijo, su energía no es impulsiva ni dispersa, sino dirigida con una precisión que nace del alma. Esa cualidad fija le permite sostener sus convicciones aun cuando todo alrededor parezca desmoronarse. Mientras otros cambian de rumbo según el viento de la opinión ajena, Tauro avanza como una montaña viviente, que no necesita moverse para imponer respeto. Hay una dimensión casi sagrada en la manera en que Tauro transforma la duda en certeza. Es el alquimista del zodiaco cuando se trata de convertir críticas en combustible. Donde otros verían en la desconfianza una herida, Tauro ve una oportunidad para fortalecerse. Cada vez que lo subestiman, se enciende una llama callada en su interior que lo impulsa a seguir, no por revancha, sino porque su esencia no le permite rendirse. Esa llama, templada por Venus, no arde con furia destructiva, sino con la ternura feroz de quien conoce el valor del esfuerzo paciente. Su vínculo con la naturaleza le otorga una sabiduría primigenia. Tauro sabe que todo llega a su tiempo, como el árbol que florece solo cuando la tierra, la luz y el agua se han encontrado en el equilibrio perfecto. Por eso no se precipita. Por eso no necesita convencer a nadie de su valor mientras está en el proceso. Confía en sus manos, en su visión, en su resistencia. Sabe que los frutos más dulces no se consiguen por impulso, sino por perseverancia. Y cuando esos frutos por fin aparecen, los que lo desestimaron no pueden hacer más que reconocer el milagro de su existencia. Tauro también calla bocas con su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo. En un mundo que constantemente presiona para que uno se transforme en algo que no es, Tauro se aferra a su autenticidad como un estandarte sagrado. No se disfraza para agradar, no se adapta para encajar. Su presencia es una declaración silenciosa de integridad. Esa coherencia, muchas veces malinterpretada como terquedad, se revela con el tiempo como una fuerza invencible. Porque no hay poder más grande que el de alguien que conoce su verdad y camina con ella, sin pedir permiso. En los vínculos, Tauro también demuestra su forma única de callar bocas. No con dramatismo ni confrontación, sino con una lealtad que desafía el tiempo y las circunstancias. Aquellos que dudaron de su entrega descubren, demasiado tarde a veces, que nadie ama como Tauro. Que su amor, cuando florece, es un refugio, una fortaleza, una promesa que se cumple día tras día. No necesita prometer el cielo, porque se convierte en tierra firme bajo los pies de quienes caminan con él. Y cuando alguien lo pierde creyendo que era reemplazable, comprende con brutal claridad que había encontrado lo que otros pasan la vida buscando. Cuando calla bocas, lo hace también a través de su sabiduría práctica. Hay una inteligencia terrenal en su manera de actuar, que no busca lucirse ni teorizar, sino resolver. Tauro ve soluciones donde otros ven caos. Sabe construir con lo que tiene, hacer florecer lo seco, encontrar estabilidad en la tormenta. Esa capacidad de resolver con los pies sobre la tierra es otro de los dones que lo convierten en imbatible. Porque mientras otros se ahogan en el drama, él construye el puente que los salva. Astrológicamente, Tauro representa la segunda casa, los recursos, los valores, la seguridad. Cuando calla bocas, también está reafirmando el derecho sagrado de tener una vida digna, estable, próspera. Su triunfo no es solo personal, es un acto de afirmación para todos los que luchan desde el silencio, desde el esfuerzo callado, desde la constancia que no se celebra. Tauro es la voz de aquellos que prefieren los actos a las palabras, que construyen su grandeza sin necesidad de luces ni aplausos. Cuando uno de ellos se eleva, eleva a todos. No se puede olvidar la profundidad emocional que habita en Tauro. Aunque su apariencia sea sólida y su presencia estable, en lo profundo hay un corazón sensible, conectado con lo artístico, lo bello, lo espiritual. Cuando calla bocas, también lo hace desde esa belleza oculta, desde su conexión con el arte de vivir bien, con la capacidad de disfrutar lo simple, de crear belleza incluso en medio del dolor. Su triunfo también es una obra de arte, una composición maestra hecha de días comunes sostenidos por una fe extraordinaria. Además, la energía de Tauro tiene la particularidad de no buscar el conflicto, pero tampoco de evitarlo cuando es necesario.
Cuando se le empuja al límite, emerge el toro sagrado. No el toro que embiste por rabia, sino el que protege lo suyo con una fuerza ancestral. En esos momentos, no hay fuerza que lo detenga. Su defensa no es brutalidad, es justicia. No es destrucción, es dignidad. Calla bocas no porque busque la confrontación, sino porque cuando decide mostrar su fuerza, nadie puede negarla. Tauro es también una escuela de paciencia para el mundo. Enseña que lo sólido tarda en llegar, que lo verdadero se prueba con el tiempo, que lo auténtico resiste las estaciones. Su silencio, tantas veces incomprendido, es en realidad un acto de fe. La fe en que no necesita justificarse a cada paso. La fe en que su esfuerzo hablará por él. Y cuando finalmente lo hace, cuando los resultados gritan donde antes solo había dudas, el eco de ese momento es eterno. En un mundo de inmediatez, Tauro es la resistencia. En un mundo de máscaras, es autenticidad. En un mundo de ruido, es verdad silenciosa. Y cuando esa verdad se revela, cuando el toro sagrado se alza con su victoria en la mano y los pies firmes sobre la tierra que labró, los murmullos se apagan. No por imposición, sino por rendición. Porque callar bocas no es su intención, pero cuando sucede, lo hace con la autoridad de quien nunca se traicionó a sí mismo. Y ese es el triunfo más alto que existe. Cuando Tauro calla bocas, también se manifiesta una dimensión olvidada del poder, el dominio sobre sí mismo. Porque antes de vencer a cualquier adversario externo, Tauro ha vencido a la impaciencia, al miedo, a la presión del entorno, a la voz interior que susurra duda. Ha transcurrido por las estaciones del alma con la templanza de quien sabe que todo lo verdadero se cocina en el fuego lento de la perseverancia. Esta victoria interna es la base de todo lo que después se muestra hacia afuera. Es una conquista silenciosa y majestuosa que ocurre lejos de la mirada pública, pero que es indispensable para el ascenso visible que lo hará callar bocas más adelante. Su conexión con Venus le otorga también un sentido agudo de lo que vale la pena. Tauro no derrocha su energía en batallas triviales ni se desgasta intentando convencer a quien no desea entender. Esta elección consciente de enfocar su esfuerzo solo en lo esencial, en lo verdaderamente valioso, le permite avanzar sin ruido, sin escándalo, sin desviaciones. Es por eso que su victoria es tan rotunda, porque no se perdió en guerras innecesarias. Cada paso fue dado con propósito. Cada acto fue una inversión de energía enfocada en un objetivo claro. Y cuando finalmente lo alcanza, ese logro no es solo el cierre de un ciclo, sino la manifestación exacta de lo que soñó desde el principio, sin ceder ni una fibra de su integridad. Cuando Tauro calla bocas, también trasciende generaciones. Hay una herencia energética en su proceder que conecta con los ancestros, con aquellos que trabajaron la tierra, que construyeron sin pedir aplausos, que levantaron imperios silenciosos sobre la base del trabajo constante. Su fuerza tiene un linaje. No es un impulso nuevo, es una memoria antigua que vive en su carne, en su sangre, en su instinto. Por eso su avance parece inevitable, porque es guiado no solo por su voluntad individual, sino por una cadena ancestral que respalda cada paso. En lo colectivo, Tauro también encarna una forma de liderazgo distinta, menos celebrada, pero absolutamente necesaria. Mientras el mundo aplaude a los líderes carismáticos y ruidosos, Tauro lidera desde la acción silenciosa, desde la coherencia diaria, desde el ejemplo que no necesita palabras. Inspira no por lo que promete, sino por lo que demuestra. En tiempos de caos, su presencia firme se convierte en un faro para quienes buscan estabilidad. Su sola existencia es una invitación a reconectar con lo esencial, con lo real, con lo que verdaderamente sostiene la vida. Astrológicamente, Tauro es la fuerza que edifica. Es el constructor del zodiaco, no solo en términos materiales, sino también en estructuras internas. Cuando calla bocas, está reafirmando el poder de lo bien construido, de lo que ha sido hecho con paciencia y solidez. En un mundo donde lo inmediato seduce, donde lo fugaz es celebrado, Tauro se levanta como el recordatorio eterno de que lo que perdura es lo que se construyó con amor, con disciplina y con fe inquebrantable en su propio proceso. También hay una dimensión profundamente espiritual en su forma de callar bocas. Aunque se le suele asociar con lo terrenal, su vínculo con la naturaleza y con Venus le permite experimentar la vida con un nivel de presencia que muchos han olvidado. Su triunfo no solo es externo, es una armonía interna con el ritmo del universo. Cuando alcanza lo que se propuso, no lo hace como quien conquista desde el ego, sino como quien simplemente florece porque era su destino natural hacerlo.
Y esa alineación con el orden superior de las cosas otorga a su victoria una majestuosidad serena, una belleza que no necesita adornos, porque nace de la verdad. Tauro también calla bocas desde su invulnerabilidad emocional. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a no dejar que el juicio ajeno defina su camino. Su fortaleza es haber cultivado una autoestima que no depende del reconocimiento externo. Cada vez que fue subestimado y no reaccionó, cada vez que fue ignorado y no se detuvo, estaba sembrando una semilla de poder interno que lo haría imparable más adelante. Esa capacidad de resistir sin romperse, de mantenerse sin doblegarse, es una de sus mayores victorias, y cuando finalmente se impone con resultados, esa fortaleza se convierte en leyenda. Existe también una forma en la que Tauro enseña sin hablar. Cuando calla bocas, no solo responde a sus críticos, deja un legado. Su forma de vencer es un modelo que transforma a quienes lo observan. Porque al verlo triunfar sin haber traicionado sus principios, al verlo ganar sin haberse desviado del camino de la constancia, al verlo florecer sin haber necesitado destruir a nadie, otros descubren que también pueden hacerlo. Su ascenso es una llamada de despertar para todos los que han sido invisibilizados, una muestra de que la luz también llega para los que no alzan la voz, pero nunca dejaron de caminar. Tauro representa la calma antes de la tormenta y la firmeza después del huracán. No es solo resistencia, es regeneración. Es quien, tras caer, se levanta con más fuerza. Y cada vez que lo hace, su retorno es más potente, más evidente, más glorioso. Quienes creyeron que lo habían visto en su límite descubren que no tiene uno. Porque su raíz está conectada con lo más profundo de la existencia, y mientras otros florecen superficialmente, él lo hace desde la médula misma del ser. Por eso, cuando vuelve, no lo hace como antes, lo hace elevado, transformado, insoslayable. En su manera de callar bocas hay también una profunda gratitud. No una gratitud sumisa, sino la del guerrero que sabe que sin resistencia, no habría conocido su verdadera fuerza. No se amarga con el pasado. No guarda rencor. Simplemente transforma cada obstáculo en una prueba superada y cada crítica en una pieza más de su estructura inquebrantable. Su victoria, por tanto, no es una revancha, es un canto a la vida. Una celebración del poder de la autenticidad, de la calma convertida en furia sagrada, del silencio convertido en monumento. Y así, cuando todo ha sido dicho, cuando las bocas que dudaron han sido silenciadas por la realidad imponente de su éxito, Tauro no se detiene a mirar atrás. ¿Sigue? Porque su destino no es solo callar bocas, es construir un legado. Su grandeza no reside en el escándalo, sino en el hecho de que, incluso cuando el mundo se olvidó de él, nunca se olvidó de sí mismo. Y esa fidelidad lo convierte en eterno. Cuando Tauro calla bocas, también redime el valor del tiempo como camino sagrado. En una sociedad que glorifica la prisa, que exige resultados instantáneos y transforma la velocidad en sinónimo de capacidad, Tauro se alza como una respuesta viviente al vértigo. Su naturaleza terrenal no se apura, no se desespera, no compite en la carrera del reloj. Y eso desconcierta a muchos. Su silencio no es sumisión ni lentitud sin propósito, sino reverencia al ritmo natural del crecimiento verdadero. Cuando llega la hora en que el fruto maduro cae por su propio peso, el mundo comprende que no había demora, sino exactitud cósmica. Y entonces, los juicios que antes llovían con impaciencia, se disuelven en la evidencia irrebatible de que la vida premia al que sabe esperar sin rendirse. Callar bocas también es un acto de madurez emocional, y en este terreno Tauro es maestro. En lugar de reaccionar con impulsividad, observa, absorbe y transforma. No se deja arrastrar por provocaciones ni por la necesidad de explicar cada decisión. La solidez de su carácter lo protege del vaivén emocional de los demás. Ha entendido que no necesita entrar en todas las batallas para ganarlas. Hay veces en las que su silencio es una declaración de poder, una defensa sutil contra la mezquindad. Ese autocontrol no se adquiere de la noche a la mañana, es el resultado de un trabajo interior profundo, de una voluntad que ha aprendido a dominarse a sí misma y que ha trascendido la necesidad de ser validada en cada paso. Desde una perspectiva astrológica más esotérica, Tauro está conectado con los misterios de la encarnación del alma en la materia. Representa el arte de traer el espíritu al cuerpo, de hacer tangible lo invisible. Por eso su proceso de éxito siempre implica una materialización concreta. No es una victoria abstracta. Se ve, se toca, se vive. Es un ascenso que se plasma en algo real,
sea una empresa, una obra, una estabilidad emocional, una transformación del entorno. Calla bocas convirtiendo sueños en estructuras firmes. Y eso lo hace sagrado. Porque encarna lo que muchos desean, pero pocos logran, el equilibrio entre el deseo del alma y la ejecución práctica del cuerpo. Tauro también calla bocas cuando trasciende su propio límite. Porque si bien es cierto que su energía es constante y sólida, también ha tenido que luchar contra sus sombras. La inercia, el miedo al cambio, la excesiva necesidad de seguridad son demonios con los que ha batallado en silencio. Su camino está lleno de momentos donde el confort lo tentó a quedarse, donde el hábito lo quiso atrapar. Pero cuando el verdadero Tauro decide evolucionar, se convierte en una fuerza de renovación imparable. Rompe sus propias barreras sin hacer ruido, se transforma sin alardes. Y entonces no solo calla las bocas externas, sino las voces internas que durante años le susurraron que no podía, que era mejor no arriesgar. Esa victoria, íntima y feroz, es una revolución personal de dimensiones épicas. El alma taurina también calla bocas cuando se revela como guardiana del placer consciente. No busca el hedonismo vacío ni la acumulación sin sentido. Su amor por lo bello, por lo sensorial, por lo estético, es una forma de conectar con la divinidad en la tierra. Cuando logra el éxito, no lo hace para demostrar poder desde la carencia, sino para celebrar la vida desde la abundancia. Enseña que disfrutar del presente, cultivar la belleza, rodearse de armonía, no es superficialidad, sino una práctica espiritual. En ese goce sereno hay un acto de sanación, una respuesta a la dureza del mundo. Y cuando los que lo juzgaron por buscar lo placentero ven que su camino lo ha llevado a la plenitud, el silencio que los invade es de admiración. Su energía también está profundamente vinculada a la autosuficiencia. Cuando calla bocas, muchas veces lo hace sin ayuda, sin red, sin aplausos. Porque ha aprendido a confiar en su capacidad de sostenerse solo. Se vuelve su propio respaldo, su propio refugio, su propia estructura. Y desde esa autonomía, se convierte en ejemplo. Porque quienes logran levantarse sin depender del juicio ni de la ayuda de los demás, son los que realmente inspiran. No lo hace desde la soberbia, sino desde la dignidad. Su independencia emocional, su capacidad de generar su propio valor, lo convierten en una figura profundamente empoderada. Hay una dimensión de lealtad que también se activa cuando Tauro calla bocas. Una lealtad no solo hacia los otros, sino hacia sus ideales, sus sueños y su visión del mundo. Incluso cuando nadie más creía en ello, él permaneció fiel. Incluso cuando le dijeron que era imposible, siguió labrando el terreno. Esa fidelidad, que otros confunden con rigidez, es en realidad una devoción. No hay grandeza sin compromiso, y Tauro lo entiende desde lo más profundo de su esencia. Cuando finalmente logra lo que parecía improbable, su lealtad se convierte en estandarte. No cedió. No traicionó. No abandonó. Y ese triunfo es más que una recompensa, es la consagración de un alma íntegra. En los ciclos cósmicos, Tauro es el que marca el arraigo, el asentamiento, la fundación. No es el que inicia con estruendo ni el que termina con fuego, es el que estabiliza, el que nutre, el que sostiene. Y cuando esas cualidades son vistas en plenitud, cuando se traducen en logros tangibles, en vidas transformadas, en estructuras duraderas, las voces que antes menospreciaban su lentitud o su silencio ya no pueden hablar. Porque están presenciando algo más grande que un triunfo individual. Están presenciando la manifestación viva de que el mundo se construye con constancia, no con ruido. Con profundidad, no con espectacularidad. Así, cuando Tauro calla bocas, no lo hace con el rugido del ego, sino con la serenidad de quien se ha vuelto uno con su propósito. No necesita responder a cada crítica, porque su vida entera es la respuesta. Cada semilla que sembró, cada paso que dio sin ser comprendido, cada día que persistió sin ser celebrado, fue parte de un diseño perfecto que ahora brilla con la luz de lo irrefutable. Y mientras los demás callan, asombrados ante la magnitud de su obra, él sigue adelante, firme, generoso, imparable, recordándole al mundo que la verdadera fuerza no grita, florece. Cuando Tauro calla bocas, también despierta fuerzas que yacían dormidas en el interior del colectivo, energías que resuenan con la memoria primigenia de la tierra, con ese eco ancestral que habla del poder de lo firme, de lo que no se rompe, de lo que simplemente permanece. Porque en un mundo saturado de ruido, de opinión vacía y juicio veloz,
Tauro representa la calma que no necesita explicaciones, la profundidad que no se justifica, la presencia que basta por sí sola. Su victoria es una invocación a los ritmos verdaderos del alma, aquellos que no se someten a la histeria del instante ni a las exigencias del espectáculo. Es la dignidad del roble que creció lento y majestuoso, ajeno al alarde pero destinado a la eternidad. Su victoria contiene un mensaje oculto para quienes observan en silencio, que la persistencia sin drama, la fidelidad al propio cauce, la lealtad a la visión interior, tienen un valor sagrado que trasciende cualquier reconocimiento externo. Porque cuando Tauro calla bocas, no busca destruir a quien lo dudó, sino mostrar que su proceso tenía un sentido más profundo, que cada paso, incluso los que parecían torpes o estáticos, eran parte de una danza con la existencia que solo él comprendía. Y en esa danza, cada caída fue semilla, cada demora fue raíz, cada negación fue abono. Por eso cuando florece, lo hace con una fuerza que no puede explicarse desde la lógica. Su grandeza no es una reacción, es una consecuencia. La astrología nos enseña que Tauro es regido por Venus, el planeta del amor, del placer y del arte. Pero pocos comprenden que ese amor no es liviano, ni ese placer superficial. Es un amor profundo por lo que sostiene, por lo que nutre, por lo que construye desde el gozo y no desde la prisa. En la mirada taurina hay una sabiduría silenciosa, una comprensión intuitiva del valor de las cosas, no por su apariencia sino por su esencia. Y esa mirada lo lleva a detectar, incluso antes de que el mundo lo entienda, que merece su tiempo, su dedicación, su alma. Esa elección temprana, aparentemente obstinada, es la raíz de su éxito posterior. Porque donde otros ven terquedad, hay visión, donde otros ven lentitud, hay estrategia, donde otros ven silencio, hay un plan tejido con hilos invisibles. Callar bocas es también una forma de restaurar la confianza en el propio camino. Tauro enseña que no es necesario gritar para avanzar, ni complacer para ser amado, ni disfrazarse para ser aceptado. Su triunfo es una afirmación poderosa de la autenticidad, una declaración viva de que no es necesario abandonar lo que uno es para llegar lejos. Y eso no solo inspira, sino que sacude. Porque muestra que en medio de una realidad que premia la imagen, el impulso y la performance, todavía hay espacio para lo verdadero. Su andar es prueba de que lo auténtico, cuando se mantiene fiel a sí mismo, termina brillando con una luz que ningún artificio puede igualar. Cuando Tauro calla bocas, también transforma el concepto de poder. No lo hace desde la dominación ni desde el conflicto, sino desde la presencia que no se rinde. Su poder es el de la montaña que soporta tormentas sin moverse, del río que erosiona la piedra sin levantar la voz, del corazón que late con constancia sin pedir permiso. Y esa clase de poder es revolucionaria. Porque no se alimenta del reconocimiento externo, sino de una fuente interna que nunca se agota. Es poder alquímico, transformador, fértil. Y cuando se manifiesta, despierta una reverencia natural en quienes lo presencian. No porque haya vencido a otros, sino porque ha vencido al olvido de sí mismo. Y eso es la más grande de las hazañas. Tauro también calla bocas elevando el valor de lo invisible. Lo que nadie vio mientras sembraba. Lo que nadie celebró mientras resistía. Lo que nadie comprendió mientras trabajaba en silencio. Su historia es la historia de quienes fueron ignorados, subestimados, ninguneados. Y por eso su victoria no le pertenece solo a él, pertenece a todos los que han sido invisibles. Cuando se levanta y alcanza lo que parecía inalcanzable, su triunfo se vuelve un acto colectivo de redención. Una prueba irrefutable de que no hace falta ser visto todo el tiempo para tener valor. Que lo esencial, muchas veces, ocurre en la sombra. Que el oro verdadero se forma en las profundidades, no bajo reflectores. En su esencia, Tauro representa el pacto con la vida encarnada. No huye del cuerpo, del mundo ni de las tareas concretas. Abraza la materia como un templo sagrado, como un medio a través del cual el alma se expresa. Por eso su camino está lleno de actos simples, repetidos, humildes. Pero cada uno de ellos contiene una intención, una chispa de eternidad. Cuando triunfa, ese cúmulo de actos pequeños se revela como una catedral invisible, construida con paciencia, con coherencia, con presencia. Y entonces, aquellos que antes lo miraban con desdén, comprenden que estaban frente a una obra maestra en proceso. No lo vieron venir, porque estaban buscando fuego artificial. Y Tauro estaba construyendo un faro. Nada en su camino es fortuito. Cada demora es parte de su alquimia.
cada obstáculo es parte de su maduración. Por eso, cuando calla bocas, no hay estridencia en su voz ni necesidad de revancha. Solo hay plenitud. Solo hay expansión. Solo hay tierra fecunda que empieza a dar frutos y no deja de dar. Su victoria no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Porque en su alma está la vocación de sostener, de nutrir, de proteger. Ha vencido, sí. Pero ahora se convierte en fuente. En presencia que da. En estructura que sostiene a otros. Y así, su grandeza se vuelve trascendente, impersonal, generosa. El espíritu de Tauro, cuando alcanza su cenit, encarna la quietud fértil del universo, la fuerza que no necesita violencia, la grandeza que no necesita ruido. Y cuando finalmente las bocas que lo dudaron se apagan, lo hacen no por temor, sino por respeto. Porque están frente a algo que no se puede negar, que no se puede minimizar, que no se puede reducir a una explicación sencilla. Están frente a una verdad viva, a una manifestación del poder que florece desde adentro, a una voluntad que supo esperar su hora, y cuando llegó, lo hizo sin pedir permiso, pero también sin dañar. Lo hizo como solo Tauro sabe hacerlo, con raíz, con propósito, con alma. Cuando Tauro calla bocas, también honra a las generaciones que lo anteceden, a la herencia simbólica de los que supieron construir con las manos lo que soñaron con el alma. En su caminar está presente la memoria de los ancestros que, sin tener mapas ni certezas, eligieron confiar en el valor del trabajo diario, en la constancia humilde, en la devoción por lo simple. Tauro no avanza solo, su paso firme lleva consigo la voz de quienes no pudieron hablar, de quienes fueron silenciados por sistemas que valoraron la apariencia sobre la esencia. Su triunfo es una restitución de dignidad, una celebración del linaje invisible que habita en cada esfuerzo silencioso. No busca honores, busca justicia. No necesita coronas, le basta con saber que su camino reafirma la verdad de que el alma perseverante, tarde o temprano, encuentra su destino. El proceso silencioso de Tauro también es una revolución energética. Porque mientras el mundo se consume en el caos, en la necesidad constante de validación externa, en la ansiedad de lo inmediato, la energía taurina se convierte en una frecuencia de paz. No una paz estática ni pasiva, sino una paz creadora, una vibración que ordena, que armoniza, que establece un nuevo centro. Su calma es contagiosa, su presencia reorganiza, su tempel tiene el poder de transformar ambientes enteros. Cuando Tauro avanza, no solo cambia su vida, cambia el campo alrededor, estabiliza lo inestable, arraiga lo etéreo, magnetiza lo que parecía perdido. Su sola persistencia se convierte en una forma de liderazgo sutil, una inspiración silenciosa que mueve a otros sin palabras, sin imposiciones, sin promesas vacías. Hay una alquimia silenciosa que solo Tauro comprende, la capacidad de transmutar el dolor en raíz, la crítica en motivación, la lentitud en precisión, la espera en arte. Cada juicio recibido en el camino es absorbido, disuelto y reciclado como energía vital para seguir. Tauro no se queda en la herida, la transforma. No se ancla en el resentimiento, florece desde la herida. Porque ha aprendido que incluso los momentos más difíciles son parte del ciclo fértil de la vida. Su cuerpo sabe, su alma recuerda, su instinto guía. Y esa sabiduría profunda, corporal, terrestre, es un conocimiento que ningún libro enseña, que ninguna teoría explica, que solo la experiencia íntima de caminar con el corazón abierto puede entregar. El alma taurina no se rinde ante la presión del mundo moderno que exige rapidez y resultados inmediatos. Al contrario, su resistencia a esa velocidad lo convierte en un rebelde esencial, en un revolucionario de lo lento, en un protector del proceso. No busca llegar antes que nadie, busca llegar con todo su ser. No quiere metas vacías, quiere destinos que honren su verdad. En un planeta que corre sin saber hacia dónde, Tauro camina con dirección clara, con pasos cargados de sentido, con una presencia que recuerda a los demás que no todo lo urgente es importante. Que la grandeza no siempre hace ruido. Que el verdadero oro no se encuentra en la superficie, sino debajo de la tierra, después de mucho cavar. Cuando Tauro calla bocas, también reconfigura el concepto de éxito. Porque su éxito no es una competencia ganada, es una vida construida. No es una cima conquistada, es un paisaje cuidado. Su triunfo es la armonía lograda entre lo interno y lo externo, entre el deseo y la acción, entre el alma y la materia. No se trata solo de lo que logra, sino de cómo lo logra. De la manera en que mantiene su integridad mientras avanza.
de cómo respeta sus tiempos, su cuerpo, su paz. De cómo no se pierde en el camino, de cómo sigue siendo él, incluso cuando el mundo lo presiona para ser otra cosa. Ese es su verdadero poder, ser él mismo sin pedir permiso, sin deformarse, sin fragmentarse. El signo de Tauro, como segundo en el zodiaco, también representa el despertar del cuerpo, el reconocimiento del gozo sensorial, la conexión profunda con la materia como expresión divina. Cuando calla bocas, no solo lo hace desde lo logrado, sino desde lo disfrutado. Porque ha aprendido a celebrar el proceso, a agradecer lo cotidiano, a encontrar belleza en lo que otros consideran trivial. Su éxito no es austero ni sacrificado, es sensual, generoso, lleno de gratitud. Y esa gratitud, ese disfrute sin culpa, también es una lección para el mundo, que es posible construir sin perder la ternura, que es posible avanzar sin endurecerse, que es posible llegar sin olvidarse de vivir. Su alma está profundamente vinculada a la Tierra, no solo como planeta, sino como entidad viva, como madre sagrada, como maestra silenciosa. Cuando Tauro se mantiene firme, cuando resiste sin violencia, cuando transforma sin alardes, está canalizando la sabiduría del planeta mismo, que sabe esperar, que sabe sostener, que sabe florecer. Su fuerza es la de la montaña que no se mueve ante el viento, pero que guarda en su interior ríos subterráneos de emoción, de vida, de historia. Cuando Tauro calla bocas, lo hace como la tierra cuando da frutos, sin estruendo, pero con abundancia. Sin necesidad de justificar, pero con evidencia. Sin palabras, pero con verdad. En su evolución más alta, Tauro es también el protector de lo sagrado, el guardián de lo esencial, el cuidador de lo que vale. No necesita destruir para vencer, ni humillar para brillar. Porque su camino no es la conquista externa, sino la conquista de sí mismo. Su silencio no es resignación, es estrategia. Su espera no es pasividad, es confianza. Su aparente terquedad es fidelidad al llamado interno. Y cuando llega su hora, cuando su cosecha florece, cuando su trabajo se revela como cimiento para muchos otros, su victoria se convierte en testimonio. Testimonio de que el alma que se respeta a sí misma no puede ser derrotada. De que quien honra su proceso no necesita explicaciones. De que el mundo, tarde o temprano, reconoce a los que nunca se traicionaron. Así, cuando Tauro calla bocas, lo hace desde una grandeza serena, desde un poder que no necesita imponerse, desde una luz que no compite con otras luces. Su ascenso es silencioso, pero su legado es eterno. Su camino es firme, pero su huella es profunda. Y su presencia es un canto a todos aquellos que caminan despacio, que trabajan en silencio, que sueñan sin testigos, pero que jamás dejan de creer en la verdad de su espíritu. Porque al final, cuando todo el ruido se apaga y las máscaras caen, solo queda lo real. Y Tauro es real. Es raíz. Es roca. Es verdad que florece sin permiso.